Descubrí la aventura de mi esposa y mi vecino mientras estaba fuera. Los expuse y pagaron las consecuencias. Soy un veterano militar de 32 años y, hasta hace unos meses, pensaba que tenía una vida decente. Estuve casado casi 8 años con Megan. Una mujer que creía que era el amor de mi vida. Teníamos una casa acogedora en un vecindario tranquilo. Una carrera sólida y planes para el futuro. Pensé que podía confiar en ella en todo. Hasta que descubrí que mi vida era una broma completa. Todo por culpa de ella y de mi vecino Tom. Tom tiene 35 años. Es un supuesto hombre de familia, con 2 hijos. Su esposa, Linda, suele estar fuera por trabajo. Así que Megan y yo lo invitábamos a cenar o pasar el fin de semana a veces. Pensando que le hacíamos un favor. Pero mientras yo estaba de servicio en el extranjero, Megan y Tom decidieron que serían algo más que simples vecinos. Todo empezó cuando regresé de mi último despliegue. Megan parecía distinta. Siempre tensa y a la defensiva por las cosas más pequeñas. Gastaba mucho dinero. No en comestibles o facturas, sino en ropa de diseñador. Perfumes y reservas en restaurantes de lujo. Pero cuando regresaba, me daba cuenta de que esas cenas no eran para nosotros. Cuando le preguntaba sobre el dinero o por qué estaba siempre pegada a su teléfono, ella me decía que estaba exagerando o que era demasiado controlador. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez estaba leyendo demasiado en las cosas después de estar tanto tiempo fuera. Pero las cosas en el vecindario también comenzaron a sentirse extrañas. Algunos amigos me contaron que habían visto a Megan saliendo más seguido. A veces con alguien que no era yo. Lo atribuía a que necesitaba compañía mientras yo estaba fuera. Sin embargo, cuando le llamaba desde el extranjero, ella se obsesionaba con que las llamadas fueran a horas específicas. Diciendo cosas como, estoy muy ocupada esta noche, o, ¿podrías llamar en la mañana? Parecía que imponía reglas sobre cuándo podía hablar con ella. Y luego estaba Tom, que empezó a aparecerse demasiado seguido por la casa. Cada vez que intentaba llamar a Megan, parecía que él estaba allí, ayudándola con algo. Supuestamente. Finalmente, cuando volví a casa, noté pequeñas cosas, una camisa de él en nuestra lavandería o una botella de su colonia en nuestro baño. Era demasiado para ignorar. Una noche, hablé por videollamada con un amigo de servicio especializado en sistemas de seguridad y le expliqué la situación. Él ni siquiera dudó, pon unas cámaras. Si no pasa nada, tendrás tranquilidad. Si pasa algo, lo sabrás. Así que lo hice. Instalé cámaras alrededor de la casa, en la sala, en la puerta principal y en el pasillo. Me sentí mal. Pero necesitaba saber qué estaba pasando en mi propia casa. Me fui a un corto entrenamiento después de instalar todo. La primera noche apenas dormí, vi las transmisiones en vivo. Esperando no encontrar nada. Pensaba que estaba paranoico. Que había estado fuera demasiado tiempo. Pero estaba completamente equivocado. Al volver unos días después y revisar las grabaciones, vi a Megan entrando a Tom en nuestra casa en plena noche. Los vi besarse en nuestro pasillo y desaparecer en nuestro dormitorio. Vi cómo se sentían cómodos en la vida que había construido. Era como si hubiese estado viviendo en la vida de otra persona, sin saber que mi propia esposa se había convertido en una extraña. La peor parte fue ver cómo actuaban como si fuera su propio espacio. Como si yo ni existiera. Tom. Riendo. Bromeando. Relajado en mi sala. Y Megan parecía más feliz con él de lo que nunca estuvo conmigo. Quería destrozar todo. Pero sabía que eso no solucionaría nada. Ahora tenía pruebas y haría que enfrentaran lo que habían hecho. Planeé cuidadosamente la confrontación, sin dejar ningún detalle al azar. No iba a ser una confrontación silenciosa. Ellos querían mentirme a mí y a todos los demás. Bien.
Pues me aseguraría de que todos supieran lo que habían hecho. Decidí organizar una cena familiar e invité a los padres de Meghan. A su hermana. Algunos amigos cercanos y, por supuesto, a Linda, la esposa de Tom. No le dije a Meghan quién vendría. Solo pensó que era una cena típica. Ella parecía algo nerviosa. Pero supuse que era su culpa que la estaba carcomiendo. Cuando todos llegaron, no perdí tiempo. Tenía la grabación lista para reproducirse en la televisión. Les pedí a todos que miraran. Meghan y Tom se veían confundidos hasta que vieron el vídeo. Se quedaron pálidos. Meghan empezó a balbucear, tratando de dar excusas como, no es lo que parece, y, puedo explicarlo. Pero no había manera de explicar lo que todos estaban viendo. Sus padres estaban en shock, mirándola como si nunca la hubieran visto. Linda lloraba, completamente devastada. Tom intentó irse, pero Linda lo bloqueó, exigiéndole respuestas. Meghan trató de hacerse la víctima, diciendo que había estado fuera mucho tiempo, que se sentía sola y que no entendía. Pero nadie le creyó. La miré a los ojos y le dije, podrías haberte ido. No tenías que mentirme ni a mí ni a nadie. Pero no lo hiciste. ¿Verdad? No tuvo respuesta. Sabía que estaba atrapada. Pero no había terminado. Tom tenía un negocio independiente con algunos clientes importantes en la comunidad y valoraba su imagen respetable. Me aseguré de informarles de la situación. Solo los hechos. Sin detalles personales. Sabía cuánto valoraba su reputación y quería que sintiera algo de lo que yo había sentido. En pocos días, perdió varios clientes importantes. Sus trabajos se evaporaron y se corrió la voz en el vecindario de que era el hombre que destruyó 2 familias. Después de todo esto, Meghan aún seguía viniendo a la casa, intentando convencerme de que podíamos superarlo. Que nuestra historia merecía una segunda oportunidad. Un día, apareció sin avisar, diciendo que podríamos ir a terapia. ¿Qué cambiaría? Pero yo estaba acabado. Le dije que tenía 2 opciones, irse por su cuenta o enfrentar una orden de restricción. Meghan no se movió lo suficientemente rápido. Así que tomé acción legal y le entregué un aviso de desalojo. Contraté a una empresa de mudanzas para que empacaran sus cosas, quería cada rastro de ella fuera de mi vida. Ver sus pertenencias siendo sacadas fue como ver cerrarse el último capítulo de una vida que nunca fue realmente mía. Intentó contarles a nuestros amigos que yo la había abandonado emocionalmente. Que las presiones de mi trabajo la habían llevado a eso. Pero yo ya había compartido la grabación con todos los cercanos a nosotros. Nadie le creyó. Meghan terminó sin simpatía y con aún menos amigos. Puse la casa en venta después de eso. Necesitaba un nuevo comienzo. Cada habitación de esa casa estaba contaminada por lo que había pasado. Venderla fue como cortar el último lazo con la vida que había dejado atrás. En cuanto a Tom, su vida se desmoronó aún más. Linda lo dejó y se llevó a los niños, mudándose con sus padres. No se quedó callada sobre el por qué se iba, dejó en claro quién era realmente Tom. Los clientes siguieron abandonándolo. Los vecinos lo evitaban y perdió cualquier vestigio de vida social. Intentó ponerse en contacto conmigo para hablar. Pero no estaba interesado, destruyó mi matrimonio y tendría que vivir con las consecuencias. Toda la experiencia fue brutal. Pero al final me enseñó más de lo que jamás hubiera querido aprender. La traición te quita todo, tu confianza, tus recuerdos e incluso tu respeto propio. Si no tienes cuidado. Meghan y Tom pensaron que podían salirse con la suya. Que yo simplemente perdonaría. Creían que eran astutos. Que nunca me enteraría o que, aunque lo hiciera, podrían manipular la situación a su favor. Pero al final, solo fueron 2 personas que perdieron todo por su propio egoísmo. Vender la casa y dejar esa vida atrás fue la mejor decisión que tomé. Me mudé a una nueva ciudad.
Encontré un trabajo que me daba estabilidad y comencé a reconstruir mi vida con amigos que realmente se preocupan por mí. Me di cuenta de que, aunque la traición puede destruirte, no tiene por qué detenerte. Ahora he construido una vida sin ellos. Una vida en la que sé que estoy mejor sin las mentiras, la manipulación y la falsa lealtad. Para cualquiera que esté pasando por una traición, les diré esto: no dejen que los hagan sentir débiles. Aléjense. Reconstruyan y recuerden que seguir adelante es la mejor venganza que pueden tener. Después de alejarme de esa vida y empezar de nuevo, cada día que pasaba me sentía más fuerte, más seguro de mí mismo y con una visión más clara de lo que realmente quería en la vida. De alguna forma, haber pasado por esa experiencia tan dolorosa me había dejado más consciente de mis propias necesidades y de la importancia de establecer límites saludables con las personas. Comencé a enfocarme en mi bienestar, tanto físico como emocional. Me uní a un grupo de apoyo para veteranos, donde encontré personas que entendían mis luchas y con quienes podía compartir mis experiencias sin temor al juicio. Poco a poco, construí una nueva rutina. Me sumergí en mi trabajo, aprovechando cada oportunidad para avanzar en mi carrera y establecer una base sólida para mi futuro. Comencé a hacer ejercicio regularmente y a practicar meditación. Ambas cosas me ayudaron a encontrar paz mental y a superar las emociones negativas que me perseguían. Además, redescubrí algunos pasatiempos que había dejado de lado por los años de servicio y la vida de pareja. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía y a valorar el tiempo en soledad, algo que nunca había hecho del todo antes. A nivel social, también hice cambios importantes. En esta nueva ciudad, conocí a personas con quienes compartía intereses y valores similares. No fue fácil al principio confiar en los demás después de lo que había pasado. Pero poco a poco aprendí que no todos traicionarían mi confianza. Me rodeé de amigos sinceros que me apoyaron en este nuevo comienzo y me recordaron que había personas leales en el mundo. Con el tiempo, incluso volví a abrirme a la posibilidad de tener una relación. No era algo que buscara activamente, pero con el corazón ya más sanado, pude permitir que alguien nuevo entrara en mi vida. Esta vez, me aseguré de tomar las cosas con calma, de establecer límites y de comunicarme abiertamente sobre mis expectativas. Aprendí que la honestidad y la transparencia son claves en una relación y, sobre todo, que nunca más permitiría que alguien cruzara mis límites personales. Hoy, miro atrás y veo cuánto he cambiado. Aquella traición que parecía insuperable en su momento se convirtió en una de las mayores lecciones de mi vida. Me enseñó a respetarme, a valorarme y a no conformarme con menos de lo que merezco. No voy a decir que fue fácil, hubo noches en las que la tristeza y la rabia eran abrumadoras. Pero aprendí que cada paso que di para reconstruir mi vida valió la pena. La experiencia me hizo más fuerte y más sabio. Y me dio el coraje para vivir de acuerdo con mis principios. Ya no me arrepiento de lo sucedido, en lugar de eso, lo veo como una oportunidad para crecer. Ahora tengo una vida que me llena, rodeado de personas que realmente se preocupan por mí con la certeza de que, pase lo que pase, soy capaz de superar cualquier obstáculo. Para cualquiera que esté enfrentando una traición o un dolor profundo, les digo, sigue adelante. Te mereces una vida llena de paz y de personas que te respeten. Puede ser un camino difícil, pero al final, encontrarás la fuerza para levantarte y crear una vida mucho mejor de la que dejaste atrás. Después de ese punto de inflexión en mi vida, empecé a pensar en lo que realmente quería lograr. La experiencia me había enseñado a no vivir para los demás y a enfocarme en construir algo propio. Con el dinero de la venta de la casa y algunos ahorros, decidí embarcarme en un proyecto que siempre había soñado pero que, hasta ese momento, nunca me había atrevido a intentar: abrir mi propio negocio. Siempre había tenido pasión por el entrenamiento y la salud mental, áreas que cobraron aún más importancia para mí después de la traición y mi recuperación. Decidí combinar mi experiencia militar con el enfoque de bienestar y abrir un centro de entrenamiento físico y mental para veteranos y personas que,
como yo, habían atravesado momentos difíciles. Sabía que había muchas personas lidiando con traumas, con desafíos y con la necesidad de apoyo. Y quería ofrecerles un lugar seguro para sanar y fortalecerse. El proceso de crear el centro fue intenso. Pasé meses planificando, investigando y buscando la manera de hacer realidad esta visión. Desde la búsqueda del local adecuado hasta el desarrollo de un plan de entrenamiento único que integrara ejercicio, apoyo emocional y meditación. Cada paso me recordó cuánto había cambiado y cuán determinado estaba en construir algo significativo. Cuando finalmente el centro abrió sus puertas, no sabía qué esperar. Temía que no tuviera el impacto que imaginaba o que fuera un fracaso. Pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. Los primeros en unirse fueron otros veteranos de la comunidad, quienes compartían historias similares a la mía. Algunos lidiaban con traumas de combate. Otros con relaciones rotas o vidas que se habían desmoronado. Cada uno tenía su historia. Y pronto el centro se convirtió en un lugar donde no solo se fortalecían físicamente, sino también emocionalmente. Cada día, mientras trabajaba con ellos, sentía que una parte de mi propio dolor se transformaba en algo positivo. Al ayudar a otros a sanar y recuperar la confianza en sí mismos, encontraba también mi propia curación. Ver los avances de las personas, sus logros, sus sonrisas y la fuerza que desarrollaban me hacía sentir que, de alguna manera, todo lo que había sufrido tenía un propósito. Mientras el centro crecía, mi vida personal también continuaba avanzando. No solo encontré estabilidad en mi trabajo y en mi nuevo círculo de amigos, sino que incluso me permití abrirme a una nueva relación. Esta vez con alguien que compartía mi visión y mis valores. Fue una conexión auténtica, sin mentiras ni apariencias. Ambos habíamos pasado por experiencias duras en el pasado. Y eso nos ayudó a construir una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Poco a poco, sentí que había logrado cerrar el capítulo oscuro de mi vida y comenzar a escribir uno nuevo. Con el tiempo, la ira y el resentimiento que había sentido hacia Megan y Tom se desvanecieron. Ya no tenían poder sobre mí ni sobre mi vida. Lo que una vez fue dolor se había convertido en fortaleza. Y en lugar de guardar rencor, elegí enfocarme en mi propio crecimiento y en la vida que estaba construyendo. Un día, mientras dirigía una sesión de entrenamiento, recordé aquellas palabras que me repetía cuando estaba en el peor momento: no dejes que la traición te haga sentir débil, levántate. Reconstruye y sigue adelante. No solo las había convertido en mi mantra, sino que ahora esas palabras se habían vuelto el lema del centro. Las personas que venían sabían que era posible salir adelante, que había esperanza y que podían construir una vida mejor, sin importar cuán destrozados se sintieran. Hoy, el centro de entrenamiento es mucho más que un lugar de ejercicio, es una comunidad. Es un refugio para aquellos que necesitan apoyo y un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de reinventarnos. Me siento agradecido por lo que logré construir. Pero sobre todo, agradecido por haber aprendido que la fuerza real viene de enfrentar la adversidad con valentía y seguir adelante. La traición de Megan y Tom ya no define mi vida, es solo una historia del pasado. Una lección que me enseñó a valorar lo que realmente importa. Ahora vivo con paz, con un propósito y rodeado de personas que comparten mi visión. Sé que, pase lo que pase, siempre tendré la capacidad de levantarme. Y quiero que todos los que vienen al centro lo sepan también. Al final, la mejor venganza no es el rencor, sino construir una vida llena de sentido y vivirla plenamente. Con el éxito del centro de entrenamiento, la historia de mi transformación comenzó a llamar la atención de la gente de la ciudad. E incluso de más allá. Un día recibí una llamada inesperada de un productor de televisión local. Me contó que había escuchado mi historia de superación y quería hacer un documental sobre el centro y su misión de ayudar a personas a encontrar fuerzas en sus propias batallas personales. Al principio, me mostré escéptico.
Temía que convertir mi vida en un espectáculo mediático pudiera trivializar las experiencias tan profundas que compartíamos en el centro. Sin embargo, tras algunas reflexiones y al ver la oportunidad de inspirar a más personas, acepté con una sola condición: que el enfoque del documental fuera sobre la resiliencia y el poder de levantarse tras una traición y la adversidad. La grabación comenzó unas semanas después. Y cada día fue como revivir capítulos de un libro intenso y emocionante. A medida que las cámaras capturaban nuestras sesiones y las historias de personas reales que llegaban al centro, vi cómo se formaba una comunidad más fuerte y unida. Personas que antes eran desconocidas comenzaron a abrirse, compartiendo no solo su dolor, sino también sus aspiraciones. Desde veteranos militares hasta jóvenes que habían enfrentado el desmoronamiento de su vida familiar. Cada historia hacía que todos conectaran y sintieran que sus batallas personales podían transformarse en una fuente de fortaleza. Durante una de las grabaciones, un periodista me preguntó qué haría si alguna vez me encontrara cara a cara con Megan o Tom. La pregunta me dejó pensativo. Porque después de tanto tiempo y esfuerzo en reconstruirme, esos nombres no habían pasado por mi mente. Miré al periodista y respondí con sinceridad: no creo que les deba ni un segundo de mi vida. Los he perdonado. Pero no porque lo merezcan, sino porque el perdón es para mí. Para liberarme del pasado y vivir plenamente mi presente. El documental se transmitió en televisión nacional y pronto se convirtió en un fenómeno. Recibimos cientos de mensajes de personas que decían sentirse inspiradas, que habían encontrado fuerza en nuestra historia y que estaban listas para comenzar su propio viaje de sanación. Algunos de ellos incluso viajaron desde otras ciudades solo para visitar el centro, para conocer el lugar que había sido para tantos un refugio y una esperanza de renovación. Un día, mientras trabajaba en el centro, alguien se me acercó para decirme que había una mujer esperando en la recepción. Salí, sin saber a quién esperar, y me encontré cara a cara con Linda, la esposa de Tom. No había vuelto a verla desde aquella noche de la confrontación. Y no sabía qué pensar. Nos sentamos en un rincón tranquilo. Y ella, con lágrimas en los ojos, me dijo: solo quería agradecerte por lo que hiciste. Ver tu historia y lo que has logrado me ha dado fuerzas para seguir adelante y construir algo propio. Linda compartió que, después de aquella traición, se había sentido completamente destrozada, sin saber cómo rearmar su vida y cuidar de sus hijos. Sin embargo, al ver el documental y el impacto positivo que había tenido el centro, encontró en sí misma una determinación renovada para enfrentar sus propios miedos. Nos dimos cuenta de que, de alguna manera, el dolor que ambos habíamos experimentado nos había llevado a este punto de superación y de reconstrucción. Aunque en caminos diferentes. Esa misma noche, mientras el centro estaba ya cerrado y yo revisaba algunos documentos, entró una última notificación en mi teléfono. Era un correo electrónico de un editor de una reconocida editorial, quien había visto el documental y creía que mi historia podría convertirse en un libro. La idea de escribir mi historia era algo que jamás había imaginado. Era como abrir mi corazón al mundo entero. Pero sabía que, si mi historia podía ayudar a una persona más, entonces valdría la pena. Los meses siguientes los dediqué a escribir el libro, que titulé Renacer desde las cenizas. En sus páginas, relaté no solo el dolor de la traición, sino el proceso de sanación, de perdón y de cómo encontrar un propósito incluso en las sombras de una vida que se ha desmoronado. Conté las historias de algunos de los miembros del centro, con su consentimiento, para mostrar cómo cada persona tiene la capacidad de ser resiliente, sin importar qué tan difícil sea el camino. Cuando el libro fue publicado, se convirtió en un éxito de ventas y generó un movimiento inesperado. Grupos de apoyo inspirados en el centro comenzaron a formarse en diferentes ciudades. Personas que antes habían sufrido en silencio ahora se unían para reconstruirse y apoyarse mutuamente. La historia de la traición que una vez casi destruyó mi vida se había transformado en una fuente de esperanza para muchos.
Y eso me llenaba de una satisfacción profunda y genuina. Hoy miro hacia atrás y veo que el dolor, aunque terrible, fue el catalizador de una nueva vida. He aprendido que las traiciones y las pérdidas, por devastadoras que sean, no tienen que definirnos. Nos pueden transformar. Sí. Pero la dirección de esa transformación está en nuestras manos. Ahora tengo un propósito. Una vida llena de significado. Y sé que, gracias a esa experiencia, encontré una versión de mí mismo que nunca habría conocido. La última lección que me ha dado esta historia es que las heridas, aunque profundas, pueden sanarse. Y más que eso, pueden dar lugar a algo hermoso, una vida construida sobre la verdad. La fortaleza y el deseo genuino de ayudar a otros a levantarse y seguir adelante.